Este 11 de septiembre se cumple o conmemora 20 años de los atentados a las Torres Gemelas del World Trade Center, a la Casa Blanca, un avión que iba en camino, y también un supuesto avión en el Pentágono. Yo voy a tratar de que este video salga lo más corto posible, porque veo, hasta con pena, alguna gente que se quejan si las cosas duran mucho. Vivimos en un mundo demasiado acelerado. Si usted quiere dominar el conocimiento, no ser un ciego en medio de la era de las comunicaciones y de la información, usted debe hacer un pequeño sacrificio y de todo ese tiempo que dedica a lo banal, a lo sin importancia, dedicarle tiempo al aumento de conocimiento. Bien, el 11 de septiembre se cumplieron 20 años de esos atentados. Hay tantas cosas que quiero decir que voy a comenzar en 1941. 1941, el 11 de septiembre de ese año, Estados Unidos todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, donde entra de manera conveniente después de los fabricados atentados de bandera falsa del 7 de diciembre del 41 en la bahía de Oahu, que si usted dice Oahu, mucha gente no se acuerda de nada, pero si usted dice Pearl Harbor, ahí sí, que es un nombre en inglés, no en japonés, ahí sí nos acordamos. Entonces Estados Unidos tuvo ese ataque ahí tremendo, pero ¿qué hacían todos esos acorazados y todos esos barcos y buques de guerra y destroyers precisamente en esa bahía que se crea una especie de cuello de botella? Y antes de eso, Estados Unidos había encerrado a personas por tener apellido o apariencia japonesa u oriental, precisamente en campos de concentración. Y también en julio de ese año 41, Estados Unidos había condenado las cuentas, o cerrado las cuentas, embargado las cuentas, y había puesto unas sanciones económicas terribles a Japón. Entonces llama la atención que el 11 de septiembre de 1941, el coronel Leslie J. Groves del Ejército de Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros, esté dando el primer Picasso para la construcción del Pentágono o Ministerio de Defensa, que está en Virginia, no en Washington. Ojo, aunque las informaciones las fechen como Washington. Entonces, otro evento antes de 2001 es que en la revista Newsweek del 3 de abril de 1967 se ve al magnate Nelson Rockefeller sentado en un escritorio. Hay un ventanal abierto y se ve el Empire State Building y se ve una torre que parece a las Torres Gemelas. Bueno, de su reloj se puede ver que la de las horas está en las 9 y la de los minutos está en el 11. Puede ser algunas coincidencias. Pero llegamos a lo que pasó y que todo el mundo sabe del 11 de septiembre, donde el judío, y recuerden, no hubo ni una víctima judía, ni un israelí murió esa mañana en el derribo de las Torres Gemelas y de la Torre 7, que también fue demolida, pero que no se habló de eso porque todo el interés estaba puesto, o los medios se centraron en que en las dos Torres Gemelas. Entonces Larry Silverstein, un señor, si usted oye el apellido, es israelita, pero norteamericano de origen israelita, es el arrendatario de las Torres Gemelas, y por ser gemela, y no es un chiste, cobró doble el importe de la indemnización por la demolición de esas dos torres, que representan la Organización Mundial del Comercio, a la que China ingresó exactamente 3 meses después. Seguimos bregando con la numerología. El 11 de diciembre de 2001,
la República China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, OMC, como miembro número 143. En ese entonces, en el ranking estaba México por encima de China. Y chequen dónde anda China ahora y dónde está México. El fin es que se hicieron los atentados. Hay muchas teorías de conspiración, pero el mundo actual, mayormente después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución bolchevique, la Revolución burguesa de 1789, que nos la vendieron como francesa, hay que pensar en conspiraciones, porque todo lo que pasa en el mundo contemporáneo es una construcción del poder, es una puesta en escena. ¿Qué antecedente teníamos también? El proceso de 1989, noviembre, a 1991, cuando la Unión Soviética había invadido Afganistán, tuvo que salirse de ahí, duró 10 años, y sucede la implosión o desmembramiento de esa organización de la Unión Soviética. Esa ruptura determina y trae un mundo que antes era bipolar por una construcción del poder, porque todo lo que pasa en el mundo, hasta los pensadores, es una construcción del poder. Pero no quiero meterme mucho en ideología política. Entonces, se separa la URSS y pierde prácticamente un 15 o 20% de su territorio. Aún así, la Federación Rusa, sin anexarse ningún territorio ni invadir a nadie, porque solo tiene 2 bases militares, una en Tartus, Siria, y otra que queda en Afganistán, de los tiempos que ellos invadieron del 79 al 89. Entonces, con todo y eso, la Federación Rusa tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene baja densidad poblacional porque mucho de ese territorio es hielo. Y ellos no han aumentado para nada su territorio después de eso. Y tiene 11 usos horarios diferentes. Entonces, vino 2001 y eso fue un hecho para desmontar algo. Cuando pasa un evento de esa magnitud, es para decir o marcar que comienza un nuevo proceso histórico importante. En el 2001 puede asegurarse que termina la aplicación de la globalización que duró desde 1991 a 2001, entiéndase, 20 años. Ahí se masificó Internet, ahí surgieron las principales compañías de ventas como Amazon, Alibaba y toda esa cosa. Entonces, ese elemento fundamental es trascendente, marca un cambio. El mundo no es lo mismo después de aquel 11 de septiembre de 2001. Ya, por supuesto, con la caída de la Unión Soviética en 1991, en ese proceso de Glasnost y Perestroika, pues el mundo dejó de ser bipolar y desapareció la lucha ideológica en que estaban, ojo, los 2 grandes aliados de las 2 grandes guerras. Entiéndase, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, y luego se dieron de manos y abrazos y besos en la guerra del 39 al 45. Y luego un periodista publica una novela que se llama Cold War, o Guerra Fría, llamado Walter Lippmann, que fue asesor de varios presidentes demócratas. Y entonces, ese nuevo mundo, ese nuevo orden mundial que comienza a partir de la conferencia de Yalta en Crimea y los juicios en Nuremberg y la conferencia de Potsdam, 1945, y la Carta del Atlántico, para crear entonces la Organización de las Naciones Unidas, también hace un arreglo financiero y es la conferencia de Bretton Woods del 1 al 16 de junio de 1947. En el 49 es que se crea la OTAN. Por ello, la Junta Interamericana de Defensa,
que ya no tiene, ni es junta, es una junta, pero ya no tiene defensa, ni ejército, ni nada, es creada en el 42 por el Tratado o Acuerdo de Chapultepec, México. Entonces, el mundo había que virarlo patas arriba con un gran evento. Fíjense que frente al Pentágono, en ese lado, hay una edificación, hay una plaza ahí, y nadie vio avión, lo que da a entender que fue un misil de corto alcance, pero mucha capacidad destructiva, que explotaron ellos mismos en contra del Pentágono. Y recuerde que derribaron un avión lleno de dominicanos que iba en ruta para la Casa Blanca. Han surgido mil cosas. Les recomiendo que no me crean nada, sino que se lean el libro de Terry Messiaen, a quien se puso el apodo de Voltaire, el gran enciclopedista francés, y el libro traducido al español se llama La Gran Impostura, es decir, el gran montaje de las Torres Gemelas. Han surgido muchísimos libros después de ese hombre tuvo que esconderse para que no le taparan la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que 2 meses después ya Estados Unidos está invadiendo Afganistán. En esos tiempos, los recuerdo como ahora, que se estaba debatiendo si invadían o no. Y Baby Bush invadió por encima de las resoluciones de la ONU, pero la ONU es de ellos. Y están en terreno de los Rockefeller desde 1945. Esos terrenos son prestados. Entonces, invadieron Afganistán y duraron exactamente o un poquito más de 20 años. Ahí se duplicó, se triplicó en un 300% la producción y la exportación de opio, ya que Afganistán es el principal productor mundial de opio. Se lo dejo de tarea. Luego entra, ya dijimos, 2 meses después, entra China a la Organización Mundial del Comercio y mire lo que ha pasado. Estados Unidos acaba de retirarse de Afganistán, una retirada bochornosa, salvadas las distancias, una retirada peor que la salida de Vietnam en el 74. Peor que esa y más vergonzosa. Y ya hay un acuerdo firmado para salir de Irak, que invadió en 2003. Tienen ya 18 años ahí. Ya es mayor de edad la invasión. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno norteamericano maneja su salida de Irak. Si aprovechará las lecciones de Afganistán o si meterá la pata peor que como lo hizo en la bochornosa retirada de Afganistán. No nos sorprende porque analizando los más de 100 años de incursiones militares que tiene Estados Unidos en una cultura agresora, aunque allá se enseña defensa. Yo estudié defensa con ellos allá en Washington. Ellos lo que deben estudiar y enseñar es agredir, es la técnica y estrategias para invadir, para aplastar países. Porque lo deseable en un país que va a la guerra es que venzan al enemigo, no. Ellos van a destruir nada más y se mantienen todo el tiempo que quieren ahí dominando ese país y se retiran cuando les da su gana. El mundo es otro con ese parteaguas que significó esos autoatentados de bandera falsa de las Torres Gemelas, del Pentágono y la amenaza supuesta a la Casa Blanca. Ese nuevo escenario de hace 20 años es una especie de nuevo Pearl Harbor. En mi libro yo lo llamo el Pearl Harbor de la posmodernidad. Entonces ahora tenemos, 20 años después, un nuevo reto que es el coronavirus y todo lo que representa esa gran estrategia de dominación y sometimiento global. Me salió como de 15 minutos. Espero que lo que les dé la gana, o el que quiera, se suscriba a mi canal para que le lleguen
estas participaciones que tengo. Muchas gracias.